que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy miércoles. Estamos a mitad de semana laboral en un horario especial. Esta semana arrancó la Copa Oro, la transmite Radio Monumental y eso nos obliga a que lunes, martes, miércoles y jueves tengamos horario especial y el viernes, por cierto, no habrá programa de Matices. Así es que muchas gracias por estar con nosotros en radio, por las descargas. Ayer revisé los datos, que ha asustado, hay 2 millones de descargas de Matices en podcast. Muchas gracias para la gente que nos oye a través del podcast, esta noche en Canal 2 y en vivo a través del Facebook de Noticias Monumental. Vamos a hablar de economía circular y de la Estrategia Nacional de Economía Circular, y por eso le pedí hoy a doña Cintia Córdoba, que es la coordinadora de Economía Ambiental del MINAE, que nos acompañara, y a don Eric Vargas, que es especialista en desarrollo sostenible, cambio y cambio climático. Doña Cintia, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randa, por la invitación, por esta oportunidad para que la gente conozca qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer. Creo que es algo que nos va a ayudar mucho al país y nos va a cambiar realmente la forma de producir y de consumir, y eso nos va a poner también en las grandes ligas como un país modelo. Gracias por la invitación. Ojalá así sea. Don Eric, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Gracias, don Randall. Buenos días. Un gusto estar aquí y muy contento de que ya Costa Rica tiene este primer instrumento de carácter público para trabajar de la mano con el sector privado, el Estado, la academia y otros sectores en promover la economía circular como parte de nuestro desarrollo sostenible. Muchas gracias. Matices de hoy es una conversación como siempre, ¿ok? Pero seguirá cierta metodología académica, si me lo permiten. Así es que voy al punto inicial, doña Cintia, por favor. ¿Qué es economía circular? ¿Qué es lo fundamental para todo lo que vamos a conversar hoy? Tiene el micrófono en silencio. Ahora sí. Sí, disculpa, no lograba quitar el silencio. Usted no se preocupe. Bueno, básicamente quisiera hacer algo muy sencillo y una comparación muy simple que nos ayude a entender qué es economía circular. Y es básicamente eh, tener una inspiración en la madre naturaleza. Esa es la economía circular. En la madre naturaleza todo tiene un sentido. Nada se destruye, nada genera contaminación, sino que todo están dentro de ese mismo proceso de concepción. Lo que nace, crece, se multiplica, se vuelve a retroalimentar. Y nosotros a través de la economía circular lo que queremos buscar es eso, es pasar de una economía lineal donde tomábamos las cosas de la naturaleza, hacíamos un producto, lo consumíamos y los desechábamos, hacia esta economía circular donde todo tiene un sentido, donde se piensa desde el diseño en que esto vuelva al proceso productivo y tratemos de generar esos residuos cero. Eso es básicamente la economía circular, ser como la madre naturaleza. Eso, don Eric, vamos a ver,
normalmente se entiende como una suma de esfuerzos individuales que logren hacer eso, o efectivamente, digamos, se entiende como el impulso de políticas nacionales, no en Costa Rica, sino como se conceptualiza en el mundo, el impulso de políticas nacionales para una visión nacional, global, digamos, de la economía circular, o es más desde el individuo, la empresa y el sector. La política pública lo que hace es marcarnos la cancha, pero de ahí en adelante lo más importante es actuar de acuerdo a los principios y valores de esa política pública. Doña Cintia lo ha explicado muy bien. En la economía lineal hablamos de desechos, hablamos de basura, hablamos de una gran cantidad de elementos que terminan, por ejemplo, en nuestros ríos, en nuestros mares o inutilizados en botaderos. Y el concepto de economía circular es pasar de esa visión de desecho o de basura al concepto más bien de residuo o material. Entonces, ese plástico que eventualmente podría terminar en una playa, más bien capturarlo, recuperarlo y convertirlo nuevamente en un material práctico que venga a realimentar nuevos procesos productivos. Por ejemplo, es parte de lo que están haciendo empresas como Pedregal, que tienen una gran capacidad tecnológica de capturar y reutilizar plásticos que eventualmente están llegando al ambiente y más bien convirtiéndolos en un material adicional para la construcción de obras de infraestructura, casas, edificios, carreteras y demás. Yo leí en la estrategia, en el documento de la estrategia, un párrafo que realmente me paró el pelo. Y es el primer párrafo de la página 26 del reporte, porque dice, según el más reciente reporte de la brecha de circularidad, tan solo en los 6 años comprendidos entre la COP21 de París, que fue en 2015, y la COP26 de Glasgow, la de 2021, la economía global ha extraído medio trillón, o sea, millones de millones de millones, medio trillón de toneladas de materias vírgenes. Eso es un 70% más de lo que el planeta puede regenerar. Y quería devolverme un pasito, algo que tal vez es muy simple para ustedes, ¿ok? Que es que en buena teoría, digamos, el planeta podría sostenerse si nosotros consumimos los recursos a una velocidad menor a lo que él la regenera. O sea, es decir, siempre deberíamos tener entonces recursos y no los agotamos. Pero hay algún momento reciente en la historia de la humanidad donde sobrepasamos esa velocidad y empezamos a consumir y gastar más o a más velocidad de lo que el mundo se regenera. ¿Cuándo pasó esto y cómo se entiende esto que acabo de explicar con palabras, digo, muy comunes en términos ambientales, doña Cintia? Bueno, tal vez la fecha de decirte cuándo pasó está un poquillo complicado porque creo que ha sido algo que desde hace años venimos haciendo mal en el mundo. Claro, De perdón, hecho, mi intención de preguntar una fecha no es conocer la fecha, es entender que hemos aumentado la velocidad en las últimas décadas. sí, señor. Ok. Bueno, precisamente en el último reporte de brechas de circularidad a nivel mundial, el mundo apenas es un 7,2% circular. Eso nos deja una gran tarea, grandes desafíos de cosas que tenemos que hacer y debemos comenzarlas a hacer correctamente. Y es que vivimos en un mundo donde se ha diseñado para que usted consuma y consuma y siga consumiendo. No está pensado en extender, para que se extienda la vida útil de las cosas. Por ejemplo, todos queremos tener, o la mayoría de las personas queremos tener la última tecnología en teléfonos, pero nadie se ha puesto a pensar o a exigirle al productor que por qué no me le cambie una piecita o le podemos cambiar la batería, que le podamos extender la vida útil, porque todos queremos tener la tecnología de punta. Es un tema del consumismo que venimos generando desde hace décadas en la sociedad y que de manera nosotros irresponsable lo hemos aceptado. Ha sido un tema también
tal vez de una falta de educación, de esa visión de que toda acción que hagamos va a tener un impacto. Y ese impacto lo podríamos mejorar si logramos tener conciencia a nivel de todos, de hacer mejor las cosas, de pedir a los productores garantías en los productos, a nosotros como consumidores aprender a leer las etiquetas de lo que estamos consumiendo. Y también en la educación, tal vez a veces no ha llegado a ese nivel. Nosotros tenemos muy buena educación en temas de ambiente a nivel de Costa Rica, pero podríamos mejorar aún más, generando esas sensibilidades de pequeños a todos los niños, también porque venimos bombardeados por programas de todo lo que es publicidad y pues la gente se tienta de lo nuevo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser más exigentes como consumidores para poder también tener esos mejores productos y tener menos impacto en el ambiente. Yo diría que es ahí, ¿verdad? Desde nosotros mismos hacer esa conciencia para mejorar todo lo que es el modo de producción y la extracción de los recursos naturales. Claro, pero tiene razón, don Eric, necesitamos políticas públicas que permitan o Sí. nos lleven, digamos, a esa toma de decisiones. Estaba buscando en internet porque estaba esta mañana planeando la entrevista recordando, bueno, no me acordé de la marca, un anuncio de tele que yo recuerdo cuando era chiquillo, me llamaba la atención por algo de una lavadora. El eslogan era una lavadora para toda la vida, Ujú. así se vendía. Hoy yo creo que ninguno de nosotros, todos estamos seguros que ni el carro, ni la lavadora, ni la refri, nada es para toda la vida. Yo recuerdo que mi abuelita tuvo la misma lavadora mucho tiempo, la refri era la misma refri. Ahora, don Eric, no estamos acostumbrados a eso y estamos efectivamente, para retomar el tema, consumiendo más de lo que el mundo puede regenerar a una velocidad más rápida que en cualquier matemática significa que lo vamos a terminar en algún momento, don Eric. Precisamente el adoptar una estrategia pública de economía circular es hacer un esfuerzo consciente como país de atravesarle el caballo a la tradicional economía lineal, que es de la que estamos hablando y la que doña Cintia ha explicado con mucha claridad, y a la que a usted le preocupa tanto con el ejemplo de las lavadoras, que ahora todo es desechable. Y esta estrategia está hermanada con una política que Costa Rica ya había diseñado hace un par de años, que es la Política Nacional de Producción y Consumo Responsable y Sostenible. Y lo menciono porque esta otra política precisamente lo que busca es generar conciencia y comportamientos diferentes. Por un lado, en el sector productivo, donde el tejido empresarial comience a tomar decisiones para alargar la vida de los productos, y una vez que los productos vayan entrando en caducidad, lo que normalmente hemos venido manejando como desechos se conviertan en nuevos materiales que vengan a realimentar nuevos procesos productivos y que eso venga a reducir la extracción de materiales vírgenes de la naturaleza. Eso por un lado. Y desde el punto de vista de las personas consumidoras, que nosotros tomemos decisiones más conscientes, como decía doña Cintia, que le exijamos a los proveedores de productos y servicios que sus productos sean mayor calidad, es que tengan una vida útil más larga y que podamos mejorarlos tal vez cambiando o sustituyendo una parte en vez de tener que cambiar el producto completo. También me gustaría mencionar que uno de los ejes transversales de la estrategia es precisamente el eje de educación, porque esto no pasa por generación espontánea. El hecho de que hoy nos estemos levantando con un nuevo instrumento de política pública no quiere decir que ya todos los costarricenses estamos alineados con la economía circular. Esto tiene que permear el Ministerio de Educación Pública, esto tiene que permear la academia, tanto pública como privada. Esto tiene que permear la educación técnica a través de instituciones como el INA, para que la gente vaya adquiriendo este conocimiento, esta conciencia y las medidas prácticas que cada uno puede realizar desde el frente que le corresponde. Sí, las cosas ahora no son solo desechables, sino, y es lo que me preocupa a mí, es que ya nos acostumbramos a que son desechables. O sea,
es que hubo un momento en que nos enojábamos, de decir, como, otra vez con el ejemplo de la lavadora, como una lavadora me va a durar 5 años. Bueno, ya no, es que ya no esperamos, ya no nos enojamos, ya no esperamos que las cosas sean así. Yo además creo que la mayor resistencia en esto debe ser también de los productores de bienes que utilizan esas materias. No sé, se me ocurre, las pilas, las baterías normales, ¿verdad? Yo, siendo el dueño de la empresa de pilas, hubiera regañado al que inventó las recargables. He dicho, "Ey, pero me estás echando a perder el negocio. Yo lo que quiero vender es pilas y pilas y pilas y pilas y pilas y de un momento a otro me salís con las recargables". Lo curioso, aquí hablando de cultura, es que son más exitosas las desechables que las recargables. Es decir, eso me desmiente. El problema no está solo del lado de quien produce, don Eric, sino del lado de quien consume. Eh, la pregunta es para mí. Sí, señor. Ah, sí, muchísimas gracias. Era más un comentario, digamos, de Ah, que ok. No, sí me gustaría agregar que eventualmente es posible que muchos de los artículos que utilizamos en el mundo moderno lleguen a su vida útil. La economía circular reconoce esto y por lo tanto la idea es que desde el diseño, digamos, de un producto, de un artículo, de un servicio, ya el ciclo de vida completo se haya diseñado y se hayan tomado medidas de tal manera que cuando esta lavadora, este carro, este teléfono lleguen al fin de la vida útil, hayan en mecanismos que permitan capturar los materiales que componen estos artículos que puedan desensamblarse nuevamente en sus partes y materiales básicos y que estos puedan nuevamente convertirse en materias primas, ya sea para las mismas industrias o para las otras industrias. Entonces, parte del pensamiento de la economía circular es que desde el diseño o la creación de un producto o de un artículo, ya se contemple el ciclo de vida completo de tal manera que cuando tengamos que desarmar un carro, un edificio, incluso una lavadora, una carretera, esos materiales no se conviertan en desecho, no se conviertan en basura, sino que más bien vengan a convertirse en materiales valiosos y que vengan a realimentar nuevos ciclos productivos, nuevos negocios, nuevas industrias. doña Cintia, vamos a ver, uno podría tomar varias decisiones en el contexto mundial. Una vez dejen de consumir productos, ok. Eso es lo más irrealizable que podamos pensar, ok. Entonces surgen alternativas. Entiendo que la economía circular es una. Y entonces viene una pregunta directamente sobre la economía circular y es si es costo efectiva. O sea, es decir, si sirve, si tiene impacto y funciona la economía circular, doña Cintia. Sí, 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 funciona. Por supuesto, como todo, en algunos sectores podría ser un poquito más complejo por las economías de escala, ¿verdad? Pero es algo que con la innovación y la tecnología se pueden lograr. El día de la presentación de la estrategia tuvimos el caso de una empresa que se llama Metaloop, que ella recoge los aceites de motores de carros cuando ya están en su valor residual y se los lleva y los vuelve a hacer activos para que puedan volver a funcionar dentro de su proceso, dentro de cualquier otro vehículo. Le ponen los aditivos que se requieren y los vuelven a poner dentro de su proceso para que vuelvan a tener esa vida útil. El tema es que yo también, como entiendo también que a veces lo nuevo puede tener un poquito de costo mayor o podría no sé, ser eventualmente por la economía de escala un poquito más caro, les consulté y les pregunté si realmente el costo de este nuevo producto tenía un costo similar o superior al de mercado y me dijeron que era un costo similar o igual al de mercado. Entonces quiere decir que sí hay posibilidades con la economía circular. También depende mucho de toda la cadena que se logra armar alrededor de lo que se está generando. Entonces se pueden lograr más economías de escala.
No todo tal vez podría generar beneficios. Algunos productos podrían no estar, digamos, dentro de esta motivación. Si hay cadenas de transporte muy largas, por ejemplo, podría ser que en el corto plazo no se logre, pero en el mediano y en el largo plazo es posible. Entonces, sí hay beneficios y sí se puede lograr generar actividades económicas que tengan esa racionalidad de precio para los consumidores. Ojalá. Un día de estos, el diario El País de España, que un artículo que me llamó mucho la atención, había un artículo de espectáculos, ¿ok? Que tenía que ver con que Shakira fue a comparecer ante el juzgado que la investiga por no pagarle Hacienda en España. ¿Ok? Y resulta que parte de su declaración, donde ella defendía que no vivía en España y que no tenía que pagar impuestos una parte de su vida, ella dice, yo solo aterricé en Barcelona para darle un beso a Piqué. Y entonces, bueno, toda la cobertura mediática se fue por ahí, que ella venía en un vuelo internacional y que ella desvió el avión a Barcelona solo para ver a Piqué, y esa era su justificación de que ella no vivía ahí. Nada más bajó a darle el beso a Piqué 2 horas y volvió al avión. Pero el día siguiente apareció un artículo de opinión muy interesante que hablaba de que, de que un solo ricachón en el mundo, uno, puede decidir mover una máquina que genera enorme contaminación solo para darle un beso a una persona. Entonces, ¿qué era la paradoja, verdad? De que mientras todos los demás que no tenemos aviones, luchamos todos los días cerrando la ducha, reciclando, haciendo un montón, una sola persona puede desviar un avión y echó a perder todo lo que hicimos. En síntesis, vivimos en una sociedad mundial bastante hipócrita. De hecho, la mayoría de luchadores De acuerdo. por temas ambientales vuelan todos los que fueron a la COP21 y a la COP26 fueron en avión. Ok, digo, es una enorme paradoja, don Eric, y yo no quisiera ser más papista que el Papa, pero es que realmente yo digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer para controlar al mundo de que no se autodestruya cuando una sola práctica o pocas prácticas o las prácticas de pocos dañan el cuidado de muchos, don Eric? Estoy de acuerdo, eso es muy cierto y por eso es importante ponerle atención a aquellos actores, incluyendo actores empresariales, incluyendo actores ricos, que sí están alineados con estas políticas de descarbonización, de economía circular y demás, y que están haciendo las cosas bien. Por ejemplo, en la región norte de Costa Rica, en Pital de San Carlos, tenemos una zona muy importante para la producción de piña. Un problema ambiental muy importante asociado a la piña es la gran cantidad de residuos orgánicos que se generan y también el uso excesivo del recurso suelo. Y precisamente en la zona de Pital tenemos una empresa llamada Nico Verde que está haciendo las cosas bien, que está trabajando con muchísimas ganas y con buenas prácticas precisamente para revertir estos problemas. Le doy un ejemplo. Ellos están recolectando todos los residuos generados por la piña y hacen varias cosas con ellos. Una de las cosas que hacen es compostarlos para devolverlo al suelo, ¿verdad? Y de ahí uno de los principios de la economía circular, que es la regeneración de los recursos naturales, en este caso la regeneración del suelo. También los combinan con los nutrimentos adecuados, se los dan de comer al ganado, ¿verdad? Con otras empresas aliadas con las cuales ellos trabajan. Y esto, una vez que el ganado pues ya completa su ciclo digestivo, esto nuevamente se vuelve a compostar y vuelve a ser un recurso útil para poder apoyar la agricultura. Y finalmente, una de las experiencias más interesantes de Nico Verde es su alianza con el gobierno de Alemania a través de GIZ, eso por un lado, y por otro lado, la misma alianza incluyendo a la Academia Nacional, en este caso la UTN, en la zona norte, donde ellos están realizando una experiencia práctica de la mano con
poblaciones vulnerables de la comunidad, específicamente grupos de mujeres y grupos de personas con discapacidad, estamos hablando sobre todo de personas sordas, donde están utilizando como sustrato este desecho de la piña, que ya no es un desecho, se convierte en un material para el cultivo de hongos tanto alimenticios como medicinales, por ejemplo, hongos ostra que tienen un alto valor gastronómico en el mercado, precisamente para que estos grupos vulnerables de mujeres y personas con discapacidad generen un nuevo modelo de negocios, donde aquello que hace unos años se manejaba como un desecho que venía a contaminar el ambiente, ahora más bien se convierte en una oportunidad empresarial, en un nuevo negocio para personas vulnerables. Entonces, aquí tenemos ejemplos prácticos de cómo una empresa productora de piña en Costa Rica que exporta su piña a Europa está respondiendo a su responsabilidad extendida de cómo puedo yo convertir un proceso que tradicionalmente ha sido un proceso contaminante en un proceso limpio y de paso contribuyo con la agricultura sostenible, con la ganadería sostenible, con la regeneración de los suelos y con la empresarialidad de poblaciones vulnerables de Costa Rica. Sí, yo felicito y me siento muy orgulloso de esos esfuerzos. Aquí el detalle, y reconozco y admiro y respeto el trabajo que ustedes hacen, es lograr que dejen de ser ejemplos o excepciones y que esa sea, digamos, la regla en la producción. Doña Cintia, imaginémonos la pesadilla más grande que pueda vivir un país. ¿Okay? Digamos, un panorama de calamidad en el que se mezclen varias cosas. Amenazados por el clima, estemos amenazados por el clima, vulnerables al cambio climático, algo va a pasar que nos afecta directamente. Y lo vinculamos con otro hecho, una sociedad tremendamente desigual, ¿okay? Donde hay algunos que tienen más recursos, particularmente económicos, para luchar contra las consecuencias de ese cambio climático y grandes poblaciones vulnerables a ese cambio climático. Y agreguémosle a esa pesadilla horrible una desaceleración económica mediante el cual le quitamos a los vulnerables la capacidad para ascender, digamos, en la estructura económica. Bueno, esa pesadilla no es una pesadilla, es Costa Rica. Eso tiene Costa Rica, las tres cosas: susceptible al cambio climático, una enorme desigualdad social y un desaceleramiento en el crecimiento económico. El panorama es complicadísimo, doña Cintia. Total. ¿Cómo logramos esto en ese panorama, en esa pesadilla en la que estamos viviendo desde ese punto de vista? Creo que la economía circular y la estrategia genera un punto de oportunidades para mejorar la situación de nuestro país. Quizás no sea la panacea final, pero sí va a solucionar muchas de las acciones que requerimos como país, porque, por ejemplo, se pueden, a nivel de las comunidades, el tema del uso de la biomasa, que es un problema también muy grande en la gestión de residuos, puede ser utilizado en huertos comunitarios y generar agricultura a nivel de las comunidades que les permita generar cierta subsistencia y bueno, y también evitar el desperdicio de estos residuos y darles una mayor utilidad. A nivel de las mujeres, también puede generar encadenamientos de productos para poder el tema de la gestión de residuos se basa mucho en los recolectores, los recuperadores, entonces hay una oportunidad también para que se organicen las comunidades, las mujeres, personas que necesitan trabajar para poder hacer este tipo de trabajos y apoyar también que el destino final de estos residuos no sea un basurero. Tenemos oportunidades para la innovación. ¿Por qué? Porque la creatividad con la economía circular también está a la orden del día y la idea es que también podamos generar proyectos que vayan más allá de su escala inmadura, sino que sean más allá, que despeguen. Entonces hay una oportunidad porque también estamos pensando en generar esos financiamientos y esos apoyos para que las pymes puedan despegar y puedan tener oportunidades de hacer cosas en economía circular. Por otro lado, tenemos un aliado estratégico porque esta estrategia no se construyó desde el sector público para el sector privado, sino que se construyó en conjunto con el sector privado. Entonces, eso es una oportunidad maravillosa, pero aquí los actores que están ejecutando somos
sector público, sector privado. Eso genera una garantía de que podemos hacer las cosas mejor y que vamos a tener réditos positivos a futuro. Entonces, si bien hay un panorama que tal vez no es el mejor, porque en realidad sí existen muchas brechas, muchas limitaciones, la estrategia está generando o está visibilizando mecanismos facilitadores o articuladores para que esto se dé. Y si bien no es algo tampoco que es del corto plazo, donde lo vamos a ver todo, sí tenemos esa visión a través de objetivos claves y métrica para poderle dar seguimiento y sobre la marcha ir corrigiendo cosas que no estén saliendo. Entonces, finalmente, como le digo, tal vez no vamos a solucionar al 100% todos los problemas económicos del país, porque esa no es la idea, es apoyar la sostenibilidad, pero sí vamos a contribuir mucho a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, siento que el ganar aquí es esa interacción que se ha hecho entre los actores, la academia, sector público, sector privado, también está el IFAN, el Instituto Nacional de Estadística, nos asegura que haya mucho éxito en la implementación de la estrategia. Claro, además viéndolo positivamente, si no fuéramos vulnerables al cambio climático, es probable que no estuviéramos haciendo nada contra el cambio climático. Ujú. Este, ayúdeme a traducir esto, doña Cintia. Dice el documento de la estrategia, dice la economía circular incluyente como modelo de desarrollo sostenible permitirá en una primera etapa que Costa Rica desacople su crecimiento de las emisiones contaminantes y de la generación de residuos, al tiempo que fortalecerá la presencia del sector empresarial en los principales mercados con una oferta de bienes y servicios competitivos ante las nuevas exigencias regulatorias, normativas y los patrones de consumo consciente. ¿Por Sí. qué ustedes dicen desacoplar el crecimiento económico de las emisiones contaminantes? Bueno, normalmente cuando hacemos actividades de la economía lineal tenemos alto consumo de energía que se traduce en emisiones de CO2, bueno, y alto consumo de otros elementos o factores de producción que también se usan de manera intensiva o no se aprovechan de una forma inteligente. Cuando internalizamos las acciones de la economía circular, desacoplamos el modelo de crecimiento tradicional a uno más amigable con el ambiente, donde vamos a obtener ahorros en agua, en energía, en otros gases que tal vez están contaminando, que no son exactamente los gases de efecto invernadero, pero que generan contaminación en la salud. ¿Por qué? Porque vamos a tratar desde el diseño a reducir esos impactos, porque vamos primero a tener las cadenas para recuperar esos residuos y además estamos incorporando que ya todo tenga, que vaya a acoplarse mejor dentro del proceso productivo, por lo tanto vamos a tener esas reducciones y de ese modo estamos de algún modo teniendo este nuevo paradigma de la economía circular, reduciendo las emisiones y no siendo la tradicional forma de producir. Además que nos estaríamos adaptando a las nuevas tendencias internacionales de los mercados, porque esto que estamos haciendo ahora nos estamos adelantando a lo que nos van a pedir a futuro, porque esto Claro. viene para quedarse. Entonces, por eso hablamos de desacoplar, porque queremos de una vez comenzar a hacer las cosas bien desde el diseño. Sí, porque pareciera que lo que nos genera crecimiento económico, lo que mueve las economías, la economía nacional, es la economía lineal, ¿verdad? Entonces, no habrá no faltará quien diga que al desarrollar una alternativa estamos descuidando el crecimiento económico, don Eric. Pues precisamente desacoplar es que a mayor crecimiento económico en la economía lineal, mayor contaminación, mayor generación de desechos. Cuando hablamos de desacoplar es que podamos permitirle a nuestro país, a nuestra economía, un mayor crecimiento económico. Obviamente todos quisiéramos ver tasas de un crecimiento económico, ojalá del 6% anual, pero que entonces no haya una correspondencia equivalente al incremento en la contaminación y en la generación de desechos equivalente a ese crecimiento económico, sino que más bien podamos crecer más con mayor eficiencia, con menor impacto ambiental, con menor generación de gases de efecto invernadero y por lo tanto entonces estamos desacoplando el crecimiento económico
de las tasas de contaminación y de generación de desechos. Don Erika, hay una segunda etapa, según el documento que dice Costa Rica consolidará en esta segunda etapa su desarrollo económico basado en adaptación de los sectores productivos al cambio climático, así como en el desarrollo de industrias de alto valor agregado que serán estratégicas en un contexto global que apunta hacia la carbono neutralidad del 2050. ¿Lo podremos lograr? Esta vez sí lo podremos lograr. Precisamente estas políticas públicas y sumémosle a la Estrategia Nacional de Economía Circular, el Plan Nacional de Descarbonización, la Política Nacional de Descarbonización, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, etcétera. Precisamente estos instrumentos lo que buscan es irnos moviendo hacia adelante como país. El tema de vulnerabilidad climática que a usted tanto le preocupa y que creo que nos preocupa a todos, desde la economía circular se puede contribuir a reducir la vulnerabilidad. Y nuevamente me permito citar el ejemplo de Pedregal, cómo la vulnerabilidad climática se incrementa con esa gran cantidad de plásticos que andan flotando en nuestros ríos, en nuestras alcantarillas y en nuestras playas. Eso incrementa la vulnerabilidad climática. ¿Por qué? Porque muchas de estas inundaciones que estamos viendo en Desamparados y otras partes de San José no necesariamente son por el cambio climático per se, sino por la vulnerabilidad que estamos creando al llenar todos nuestros ríos de residuos. Esfuerzos como los de Pedregal lo que hacen es proponer, innovar con nuevas tecnologías para decir, bueno, ¿qué podemos hacer con todos estos desechos plásticos y convertirlos nuevamente en un material que pueda venir a apoyar el desarrollo del país? Bueno, entonces ellos proponen estas tecnologías con este material que es el Resinate, ¿verdad? Que está compuesto por todo tipo de plásticos, incluso aquellos que recogemos flotando en el mar. Eso totalmente se puede reutilizar. Estos plásticos entran en un proceso de trituración, de calentamiento, de fundición y nuevamente se vuelven a moler en diferentes calidades que luego se convierten en un material para los ladrillos de construcción, para el asfalto, etcétera. Y de ahí en adelante sucede lo más interesante. Por ejemplo, estos materiales ya han sido utilizados en urbanizaciones de bien social, en San Rafael de Alajuela, en Quircós de Cartago, en Chacarita, donde trabajando de la mano con programas del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, pues precisamente se busca utilizar estos materiales, estos blocks de construcción en urbanizaciones populares donde desarrollemos barrios que estén mejor protegidos en zonas menos vulnerables y con materiales durables, más livianos, más ligeros, más baratos, que puedan venir a consolidar barrios más protegidos ante el cambio climático. Lo mismo, por ejemplo, en el piloto que desarrollaron en la 27, se dedicaron a recoger materiales de plástico que se acumulan a lo largo de esta carretera. Recogieron, creo que fue alrededor de 90,000 botellas y las utilizaron en un piloto precisamente para poner a prueba cómo podemos mejorar la calidad de la carretera reutilizando esos materiales, de tal manera que la carretera sea más resistente a los embates del cambio climático, de la lluvia, del sol, etcétera, a través de la reutilización de estos materiales. Uno puede preguntarse qué se necesita políticamente para hacer esto. Entonces, si está la concepción, si está el impulso, si está la urgencia, ¿verdad? Y ustedes ponen en el documento varios elementos a tomar en cuenta en lo político. Un gobierno que constitucionalmente, ¿okay? Solo puede manejarse por normativa, reglamento y decretos, ¿okay? Que tiene el área de campo limitada, pero tiene herramientas, ¿okay? Por otro lado, una asamblea legislativa sin mayorías, donde es necesaria entonces la negociación para establecer las leyes necesarias para lograr esto. Por otro lado, una contracción en la inversión pública, que ustedes mismos lo revelan o lo ponen en la estrategia. Y finalmente,
¿ok? Que a mí me preocupa mucho, los gobiernos locales. Completamente otra cosa, ¿eh? O sea, uno dice, ¿cómo hará la municipalidad de Limón para pensar en la vulnerabilidad del cambio climático? Y se mete a ver las noticias de la municipalidad de Limón y se encuentra que es que ayer se mandaron para el demonio el regidor con el alcalde en media sesión pública y dice que van a estar preocupados por esto. Realmente, doña Cintia, volver consistente, armonizar los cambios políticos es un enorme reto de este poder ejecutivo, doña Cintia. Sí, es un gran reto, pero es algo que es posible y que podemos lograr y le voy a decir por qué. Primero, porque originalmente, como le estaba contando, este instrumento no surge del Ejecutivo para los demás poderes, sino que es algo que se construye con los sectores, para los sectores y para el país. Entonces, ya de punto de partida, por así decirlo, desde su nacimiento, tiene esa sensibilidad para que sea algo que todos queramos y que vayamos a ejecutar. Eso garantiza también que al estar los sectores económicos participando y al estar las instituciones del Estado y buscando ese bien común, eso garantiza de que si hay algún proyecto de ley que sea de interés para el país y que ya ha sido, está alineado con todo lo que estamos poniendo dentro de la estrategia, haya cierta garantía y además presión de parte del sector productivo para que se pongan de acuerdo los legisladores. Si es algo que es para bienestar del país. Yo creo que aquí va a haber una visibilidad mediática muy importante de los congresistas si hay un proyecto que cumple con esas expectativas y no se da. O sea, creo que sería algo muy grave. Si no cumple, bueno, es otra cosa, pero si cumple con todas las expectativas, ¿por qué no? Entonces, creo que ahí también es algo que puede ir. Y el otro punto con respecto a los gobiernos locales, bueno, tenemos muchas brechas. Los gobiernos locales, primero, no todos tienen los mismos recursos. La otra brecha es que no tienen todo el conocimiento o los intereses en este tema. Entonces, aquí que estamos trabajando a nivel de convencimiento, porque recordemos que ellos tienen autonomía desde el Ejecutivo y nosotros no podemos darles órdenes, sino es como un convencimiento de ese ganar-ganar de lo que podemos hacer. Y ya lo hemos venido haciendo. De hecho, hicimos una guía de economía circular para gobiernos locales, en la cual ya hemos capacitado a cerca de 60 funcionarios de 44 municipios. Y ya tenemos en lista a aproximadamente 5 proyectos, hojas de ruta de economía circular que podríamos avanzar con la Estrategia Nacional de Economía Circular para generar acciones concretas en los municipios. Además, estamos pensando en una plataforma de intercambio de conocimiento municipal de las municipalidades para que ahí esté todo el conocimiento, diferentes casos de otros países también que los tengan a la mano, inclusive posteriormente migrar también para un intercambio de materiales, porque probablemente algunos son más de biomasa, otro puede ser de construcción, bueno, no sabemos, ¿verdad? Tenemos que hacer esa plataforma para que puedan hacerse intercambios de cosas y también ganen las industrias que están dentro de estos cantones. Así que desde un punto de partida siento que es positivo, sí se puede y a futuro lo vamos a alcanzar. Esa es mi visión. Permítanme ir a una pausa comercial. Nos quedan 2 minutos de programa nada más. Entonces vamos a la pausa, regresamos. Voy a hacerle una pregunta a don Eric y a doña Cintia más. Después tendrán que escoger la canción con la que se cierra Matices, que vayan pensándola. Y vamos a la pausa entonces, regresamos con más. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices, doña Cintia Córdoba, que es la coordinadora de Economía Ambiental del MINAI, don Eric Vargas, que es un experto en desarrollo sostenible y cambio climático. Me acompañan hoy, estamos hablando de la estrategia de economía de la Estrategia Nacional de Economía Circular. Nos han explicado a lo largo del programa de qué se trata, por qué es importante para Costa Rica, cuál es el impulso, y yo quería cerrar preguntándole sobre el tema social. Okay. El 60%, ustedes lo advierten en el documento, el 60% de la población nacional se concentra en el 15% del territorio. Lo que nos genera dos cosas. Una, que ese 15% del territorio esté bajo una enorme presión y tensión por la presencia humana. Y lo otro,
que a ese 60% que vive en ese 15 le interese muy poco el otro 85. Claro. ¿Cómo, don Eric, cómo podemos hacer esto para ser menos egoístas, si me lo permite, como sociedad costarricense, a la hora de moldear, ejecutar las políticas públicas que deriven de la estrategia, don Eric? A mí me parece que es de gran relevancia dar oportunidad a estos sectores de participar en la gobernanza. Por ejemplo, la mujer es fundamental en la sociedad y la economía costarricense, sin embargo, muchas veces su participación está invisibilizada y también está en gran medida excluida de los procesos de participación y de toma de decisiones. Las mujeres tienden a ser más sensibles a los problemas ambientales. Nosotros, por ejemplo, en otro proceso hicimos una encuesta y preguntamos a hombres y mujeres de todo el país su percepción acerca de la escasez de agua, ¿verdad? Si es un tema que se ha venido o no incrementando en algunas comunidades. Y mientras que algo así como un 10% de los hombres apuntaban a ese problema, el 45% de las mujeres decían, sí, estamos sintiendo ese problema. Ahí uno se da cuenta de que en la medida en que podamos darle mayor participación a sectores como las mujeres, como las personas jóvenes, como las personas con discapacidad, etcétera, que tienden a sentir en mayor medida en carne propia los impactos del cambio climático, de la desigualdad social, de la falta de empleo y demás, pues podemos tener mayor viabilidad de identificar y poner en práctica soluciones para todos estos problemas. Entonces yo diría que desde la perspectiva social, la solución pasa por una gobernanza que le dé mayor visibilidad, espacio y participación a estos sectores. Doña Cintia. Bueno, yo creo que el otro día me preguntaron qué pasa con las zonas costeras, con las regiones de planificación donde hay más pobreza, hay grupos vulnerables, pues hay mayor pobreza, entonces hay más personas vulnerables. Siento que la estrategia puede generar oportunidades. Podemos, a través de todos los mecanismos que estamos pensando y de los ejes, considerar acciones propias para estos lugares. Hay mucha posibilidad de gente que quiere que se hagan cosas en estos sectores. Las comunidades pueden comenzar a organizarse o nosotros también, iniciativas de los mismos estados, podemos ayudar a que se organicen y que comiencen a generar ideas para generar empleo y para apoyar estos sectores que realmente siempre han sido, sobre todo en las zonas costeras, más relegados y que no han tenido las mismas oportunidades que en la región central. Aquí no estamos pensando solo en la región central, en la gran área metropolitana, sino estamos pensando en apoyar a otras regiones también más vulnerables. Y hay muchas oportunidades porque la visión de esta estrategia es una visión que tiene esa visión de género interseccional, que es más allá de solo hombres y mujeres, y también tiene esa visión de transición justa, de ver esa gente que está en condiciones de vulnerabilidad y de cómo apoyarlos para que sigan más adelante. Entonces, finalmente, no nos vamos a dejar solos. Yo creo que hay grandes oportunidades de organizar acciones propicias para estas poblaciones vulnerables, sobre todo también en zonas costeras. Gracias. Doña Cintia, don Eric, muchas gracias por haberme acompañado. Estaba muy interesante. De hecho, se me fue rapidísimo, para serle sincero. Se va rápido, ¿verdad? Randall, conocerle por este medio. Gracias, don Eric. Gracias, encantada. Muchas gracias, don Randall. Gracias. Recuerden que tienen que escoger una canción para cerrar el programa. Yo tenía pensada una desde el inicio, pero no sé si Eric me deja, que es la de Adelante. Scorpions de Vientos de Cambio, que creo que va bien muy bien el tema. Yo sé que aquí estamos mulándonos el muro de la economía tradicional Ajá. hacia una nueva visión de país. Y entonces me parece que viene muy bien, construyamos un mejor país a través de la Estrategia Nacional de Economía Circular, si les parece. Scorpions. Sí, Scorpions. Vientos de Cambio, despedirá Matices hoy, una de las canciones más famosas de Scorpions. Gracias, doña Cintia. Gracias, don Eric. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Este programa lo pueden descargar en 1 hora aproximadamente en los servicios de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Feliz tarde y hasta luego.
Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores.